Buenas noches, queridos amigos, buenas noches. Acá baja un poco la temperatura hoy en la ciudad de Buenos Aires. Después de tanta agua llovió muchísimo. Anoche cayeron 100 milímetros de agua. Bueno, como viendo haciendo, estoy comenzando a subir toda una serie de videos. Espero YouTube no me lo sancione, sobre hechos ocurridos de masacre desde el año 1959 hasta la fecha, de sucesos que le costaron la vida a decenas de cubanos. Hoy vamos a hablar de una masacre, de otra más, que se conoce como la masacre de Río Canímar. En Cuba, después del año 1959, cientos de miles de personas, cientos de miles, han intentado huir de la isla cárcel. Muchísimos han muerto en el estrecho de la Florida. Se han encontrado las embarcaciones vacías a la deriva. Producto del oleaje, las barcas se han volteado y muchos han muerto ahogados y otros han sido alimento de tiburones. El deseo de salir de Cuba para el cubano no le importa el riesgo. No le importa el riesgo. Ellos prefieren arriesgarse a perder la vida a seguir viviendo el infierno que vienen viviendo desde hace tantos años. Bueno, hoy vamos a hablar de una fuga que le costó la vida a muchos cubanos. Y vamos a empezar leyendo. Cuando Cuba estaba inmersa en el éxodo del Mariel, en el año 1980, esto fue un éxodo que se produjo en 1980, donde en un mes salieron por el puerto del Mariel, en la antigua provincia de Pinar del Río, más de 100.000 cubanos. Más de 100.000 cubanos salieron por el Mariel, con la consecuente separación familiar, las horribles golpizas y abusivos mitines de repudio. Yo me recuerdo, yo estaba en Cuba en esa época, cuando la gente optaba por irse por el puerto del Mariel. Allá llegaba un grupo de gente a tirarle huevos, a tirarle tomates, huevos podridos, tomates, a amenazarlo con machete, todo un circo que montó la dictadura para reprimir a esta gente que se querían ir del país. Aquello fue espantoso, yo lo viví. Tiempos de los cuales muchos compatriotas deben sentirse avergonzados por la forma vil en que sirvieron a sus amos. Porque muchísima gente que en un momento determinado fueron a hacer esos actos de repudio al más estilo nazi, al más estilo fascista, al más estilo stalinista, yo lo viví con vecinos míos. Muchos de esta gente después también trataron de emigrar a los Estados Unidos. Sucedió uno de los crímenes más horrendos del totalitarismo castrista: la masacre de Río Canímar. Una desdicha con numerosas víctimas. La cantidad exacta de personas asesinadas se desconoce después de tantos años. Fue un luctuoso suceso que la inmensa mayoría de los cubanos nunca conocieron, e incluso hoy por hoy muchísimos cubanos desconocen la masacre de Río Canímar. La prensa castrista, única asistente en la isla por supuesto, jamás hizo público el crimen, ni lo va a hacer. Esta tragedia antecedió muchos años después
a otra violación que tampoco debemos olvidar, que fue el famoso hundimiento del remolcador 13 de marzo, ocurrido el 13 de julio del año 1994. También con una secuela de decenas de muertos, los cuales ningún victimario ha pagado un solo día en la cárcel. El río Canímac es el más caudaloso de la provincia de Matanzas. El 6 de julio del año 1980, siguiendo una práctica iniciada en el mismo año 1959 y repetida a través de 66 años, incontables cubanos han intentado salir del país a riesgo de su propia vida o libertad, como se repitió con la tentativa del secuestro de la lancha de Regla en el año 2003, que aún sin haber víctimas, 3 jóvenes fueron fusilados y otros condenados a cadena perpetua, probablemente ignorando que otros 3 muchachos y muchos más habían perdido la vida en parecidos intentos. Aquella mañana, los hermanos Silvio y Sergio Águila Llanes, de 18 y 19 años respectivamente, y Roberto Calveiro León, de 16 años, abordaron un barco de turismo, el 20 aniversario, con el objetivo de desviarlo y tomar rumbo hacia los Estados Unidos. Un anhelo entre los cubanos que ha crecido en la misma magnitud que el régimen los ha tratado de frustrar. Según el recluta del servicio militar obligatorio, había sustraído varias armas de fuego para efectuar el secuestro. Cuando lo consideraron oportuno, decidieron tomar por la fuerza la embarcación gritando "a Miami", lo que fue acogido con alegría por la mayoría de los pasajeros, que ignoraban hasta ese momento lo que pretendían los asaltantes. Según describe Archivo Cuba es impresionante, porque describe no solamente las masacres de la dictadura cubana, sino también las masacres de Fulgencio Batista y de cuantos crímenes se hayan sucedido desde el inicio mismo de la República. Archivo Cuba es una ONG orientada a investigar los crímenes del totalitarismo. El guardia de seguridad, que se encontraba vestido de civil, sacó un arma, resultando herido por Sergio. Los jóvenes subieron al lesionado a un pequeño bote, siendo conducido a la orilla del río, conociéndose posteriormente que este guardia de seguridad había fallecido. Cuando el barco tomó rumbo al mar abierto, el secretario general del Partido Comunista, Julián Rizzo, cumpliendo órdenes estrictas de Fidel y Raúl Castro, dictaminó que la embarcación fuera hundida. 2 lanchas patrulleras dispararon en su contra, fuego que fue respondido por los secuestradores, resultando en la muerte y herida a varios pasajeros. Después, un avión disparó contra la lancha, a pesar de que los padres levantaron a sus hijos para que no atacaran, ocasionando más muerte. Fidel Castro mandó un barco dedicado a trabajos industriales pesados a investir la embarcación 20 aniversario, causando que se hundiera en ese momento. Sergio, según se dice, hay 2 versiones con respecto a lo de Sergio: se suicidó, otros dicen que se ahogó. Hay una duda con respecto a eso. Lo que sí se sabe es que él dijo que a él no lo agarrarían vivo, porque sabía lo que le venía. Mientras los sobrevivientes eran devorados por los tiburones, aunque algunos fueron salvados de morir ahogados por Silvio y Roberto. La dictadura comunicó que el barco se hundió accidentalmente cuando las olas hicieron impacto en la embarcación 20 aniversario, al chocar con una embarcación más grande. Aunque afirman que se recuperaron cuerpos, no fueron devueltos a sus familiares para que celebraran los funerales
y los entierros. La única víctima con velorio fue el guardia. Los demás no. A los sobrevivientes se les ordenó guardar silencio y nunca reunirse en grupo. Se les amenazó con ser enjuiciados como cómplices y prohibieron reuniones con más de 2 de ellos presentes. Durante años, los agentes del régimen cubano monitorearon sus actividades. Los familiares de la víctima, por su silencio, recibieron televisores electrodomésticos reservados para altos funcionarios del gobierno. Les compraron el silencio con baratijas. Las víctimas, que se contaron por decenas, salvo unas pocas, nunca han sido identificadas. En esta masacre sin sentido murieron muchos niños. La más pequeña de la cual se tenga noticia fue Lilian González, de 3 años. Otra masacre. Y sigue. Es increíble que los padres que iban en esta embarcación le muestran a los niños al avión que estaba en el aire disparando contra esta embarcación. Y no, les importó un carajo. Ellos siguieron disparando, provocando una masacre. Este suceso es el preámbulo de otro suceso que sucedió a la afuera de la bahía de La Habana, que esa sí la conocen todos los cubanos, que fue la masacre del remolcador 13 de marzo, que aquello fue increíblemente inhumano, más que inhumano. Pero de esa masacre hablaremos más adelante, porque hay otras antes de esta. Amigos, si usted quiere seguir los videos que voy subiendo desenmascarando a la dictadura cubana, que siempre se proclama de humanista y toda esa historia, que todo eso es un puro verso, una pura mentira, sencillamente usted lo que tiene que hacer es poner me gusta y suscribirse. A la vez que usted pone un me gusta, este video se va viendo más en YouTube. Y el objetivo es el siguiente. El objetivo es que el mundo conozca que la dictadura cubana está bañada en pura sangre desde el 1 de enero del año 1959 hasta la fecha. Saludos, le doy las buenas noches a todos y que Dios los bendiga.